joyería para diamantes y esas cosas. Pues esto tiene una serie de alambres que cuando uno lo suelta, el resorte los empuja hacia adentro, pero el efecto que tiene es que atrapa, agarra, ¿no es cierto? Puede agarrar cualquier tipo de pequeños objetos, ¿no? De esta manera, muy similar, puede que estas bacterias, hay que imaginarse esto, pero en el tamaño de una bacteria. Entonces, la bacteria se agarra de la piel, de las células de la piel, de los vellos, de los cabellos de la piel. Entonces, esto se sentiría esto, pero en una escala muchísimo menor, ¿no es cierto? Una escala muy pequeña, pero sintiéndose esto en una escala muy pequeña. Así que, bueno, ¿en qué frecuencia se comunican las bacterias? Las bacterias se tienen que estar comunicando en diferentes frecuencias. Distintas bacterias, distintas frecuencias. Deben estar usando la radiación, o sea, las señales de Wi-Fi, las señales celulares o alguna señal muy similar, porque si la están controlando con tabletas o celulares o algún dispositivo repetidor de señal Wi-Fi, entonces están utilizando, o sea, para que lo usen en un celular tienen que estar utilizando el Bluetooth o el Wi-Fi o las señales celulares, porque la cobertura ya está prácticamente implementada, utilizada, o sea, utilizan esas señales porque cualquiera hoy en día tiene señal Wi-Fi en su casa. El celular tiene señal Wi-Fi, Bluetooth, así que la señal del celular, la señal de telefonía celular es muy similar al Bluetooth, muy similar al Wi-Fi, se maneja en esas frecuencias también. Entonces son 1800 MHz, 2.4 GHz, o sea 2400 MHz, o sea, esas señales son muy similares. Dentro de ese espectro pueden utilizar las señales celulares, las señales de Wi-Fi, las señales de Bluetooth, cualquier tipo de esas señales puede utilizar para controlar las bacterias. Aparte que las señales son extremadamente de alta frecuencia, entonces las altas frecuencias pues penetran mejor en la piel, ¿sí? Penetran mejor en el cuerpo. Las altas, cuanto mayor frecuencia, más fácil, más permeables son los materiales a las radiaciones electromagnéticas. Entonces, por eso los rayos gamma, los rayos X, o sea, el asunto es que la radiación electromagnética se usa para cocinar los microondas, ¿se entiende? Porque penetran en el alimento, en lo biológico, en los tejidos biológicos penetra las radiaciones de alta frecuencia. Por eso un microondas tiene 2.4 GHz también, o más. No me acuerdo bien, pero el microondas creo que tiene muchísimo más. Está como en los 10 GHz, no me acuerdo bien, tengo que leerlo de nuevo, no me acuerdo, pero sí. Porque son dispositivos que se utilizaban para antenas, para comunicación satelital. Entonces, hay que empaparse de toda esa información. Para entender cómo funcionan las bacterias hay que ser consciente de todo ese tipo de información. Las señales de telefonía, de comunicación, ahora prácticamente todas las ciudades, prácticamente todo el planeta es radiado por estas señales, más con los satélites, la cadena de satélites que vienen desparramando hace unos cuantos años en el cielo, o sea,
en el espacio de la atmósfera terrestre. Así que es mucha data, mucha información para asimilar, pero hay que ser conscientes de eso y conscientes de lo que se viene, porque, repito, esta tecnología es tan avanzada y la tienen una organización de delincuentes, la están utilizando. Imagínate, o sea, hay que ponerse un poco creativos y pensar en que cómo las corporaciones, los gobiernos, las corporaciones que controlan los gobiernos van a querer utilizar este tipo de tecnología para qué. Si ya la están utilizando una organización delictiva para someterme a mí y espiar al resto de la población, imagínate lo que haría corporaciones y empresas privadas, ¿no es cierto? No solamente saber lo que piensas para saber qué es lo que quieres, sino el hecho de dominar, controlar todo lo que vayas a obtener o querer hacer, o de alguna manera ellos pueden adelantarse a todo lo que tú quieras hacer. Y en mi caso, arruinarlo todo, negándomelo todo, etcétera, provocando que no suceda, que no funcione, que no pueda avanzar, en mi caso, en mi sometimiento. Pero, por ejemplo, sabiendo lo que quiere hacer un partido político o una presidencia, ¿qué podrían hacer con eso? Saber qué es lo que pretende hacer otras corporaciones competitivas, por ejemplo, entre dos mega empresas, dos corporaciones, espiándose mutuamente para ver qué es lo que hace el otro, cómo adelantarse o arruinarle el negocio, como sea. Y eso sería algo básico. Después, el control mental. Controlar tus pensamientos, controlar lo que vas a decidir, controlar cómo vas a pensar, a desenvolverte. Inclusive, ¿por qué no un zombie? ¿No es cierto? Robots humanos, biológicos. O sea, las ventajas, la magnitud que tiene esto es demasiado importante y no la quieren hablar, no la quieren discutir, no la quieren asimilar, no quieren enterarse de lo que está pasando. Los delincuentes la están usando de esta manera, pero ¿a quién les va a decir de cómo la utilizan? ¿A quiénes? ¿A quiénes les van a decir realmente cómo es que están usando estas bacterias? Yo las respiro, las como todos los días. Todos los días me están haciendo comer y respirar esas bacterias. Todos los días, en todos los alimentos que ingiero. En el agua, etc. Yo siento un malestar todo en el pecho, en el estómago, en los intestinos, todo tengo un malestar constante. Un malestar constante, todo el tiempo. Como cáncer. Como si fuera cáncer. Yo nunca he ido al doctor para que me diagnostique que tengo cáncer. Nunca ha ido el médico porque tampoco puede ir un médico que es cómplice de ellos. Esto es sometimiento. En cualquier lado que vaya están los cómplices que trabajan para esta organización delictiva. Así que el malestar es constante en toda la garganta, el estómago, los intestinos, los pulmones. Es un constante malestar. Dolores de cabeza, pinchazos, somnolencias, cansancios cuando tengo que estar trabajando. Todo eso lo hacen estos enfermos delincuentes que están constantemente todo el tiempo aquí afuera controlando las bacterias, irradiándome con esas señales que justamente las estoy recibiendo en todo el cuerpo constantemente. Yo tengo señal wifi acá para mi internet, pero hay diferentes potencias de la señal. Si la señal tiene mucha potencia, causa malestar en el cuerpo. Si una señal Wi-Fi es demasiado potente, una señal de celular es demasiado potente, te daña el
cuerpo. Te daña las células, te destruye las células de tu cuerpo, te cocina como un microondas. Así que imagínate la cantidad de bacterias que yo tengo durante tantos años y la cantidad de señal que vengo recibiendo de que estos delincuentes vienen controlando las bacterias a través de señales. Y que en algunos momentos son demasiado fuertes esas señales y yo tengo que aguantarlas con mi cuerpo. Así que el malestar es general. Bueno, y ya me he pasado con este video porque tiene como más de 1 hora y así que lo voy a tener que separar, dividir en varios videos más pequeños. Todo esto hablando de las bacterias, que cómo las utilizan estos delincuentes. Las controlan con sus tablets, con sus celulares. Tiene que haber otros dispositivos también, como repetidores de Wi-Fi, de señales de algún tipo. Diminutos dispositivos, pero con mucha potencia, que deben poner en alguna parte de la casa o en los vecinos, alguna antena. Algo están utilizando para poder repetir las señales, porque hay que ir, no solamente hackear los sistemas de Wi-Fi, de los modems, los routers de Wi-Fi, sino que de alguna manera tienen que radiar esa señal de algún lado, poniendo algún dispositivo que emita esa señal con determinada potencia para que llegue a las bacterias, ¿sí? Las bacterias, estando dentro del cuerpo humano, pues están envueltas con una serie de líquidos, y eso, los líquidos también atenúan la señal, así que tienen que ser unas radiaciones relativamente potentes para atravesar el tejido corporal. Así que bueno, de todo eso tienen que ser conscientes para poder elaborar un plan de lucha en contra de esta organización de delincuentes y sus bacterias, porque va a haber que hacer un tipo de revolución, un tipo de defensa, protegerse de estas bacterias que están en control ahora, y hace 20 años o más la tienen, está bajo el control de una organización de delincuentes, una organización de delincuentes. En otros videos voy a hablar cómo se camuflan, cómo manipulan a la sociedad y cómo lo hacen tan simpático, pero que todo el mundo termina haciendo lo que ellos quieren. Si eso no es control mental, si eso no es manipulación en masa, de todo eso tienen que ser conscientes. Tienen que aprender a ser conscientes de todo lo que está sucediendo y lo que se viene. Y bueno,